Bienvenidos y bienvenidas a la clase audiovisual del Diplomado de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional aplicando el Decreto 1507 del 12 de agosto del 2014 dictado por la Escuela Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (EISTA). El tema a tratar en esta ocasión es el título preliminar del anexo técnico del Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. Trataremos los siguientes temas. Primero, conoceremos cómo está estructurado el Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional de Colombia, expedido a través del Decreto 1507 del 12 de agosto del 2014. Segundo, analizaremos el concepto de modelo de ocupación humana, al igual que el principio de integralidad, la fórmula de combinación de valores de Baltasar. Repasaremos además algunos conceptos relevantes para el proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral ya tratados en la clase anterior. Estudiaremos el modelo genérico de las tablas de calificación de la deficiencia para conocer cómo están estructuradas estas tablas y cómo se usan. Aprenderemos cómo se clasifican los signos y síntomas según su frecuencia, al igual que la clasificación según el porcentaje de compromiso funcional y anatómico. También profundizaremos mucho más sobre el concepto de carga de adherencia al tratamiento o CAT y su proceso de calificación. Y como siempre, les vuelvo a aclarar, y esto aplica para todo el diplomado, que el objetivo del vídeo de la clase audiovisual es presentar, dar a conocer y brindar un acercamiento al material de estudio. No pretendemos con la clase audiovisual ser exhaustivos y agotar toda la temática. Esto haría que el video tutorial sea demasiado extenso y poco didáctico. La verdadera clase la hará la interacción y aclaración de dudas a través de los chats y foros. Incluso hay temas que hemos contemplado que, si se detectan, generan demasiada confusión y son de alta relevancia, se tomaría la decisión de una clase audiovisual complementaria. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Esperamos su participación activa en los chats y en los foros. Muchas gracias. El anexo técnico del Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional hace parte integral del Decreto 1507 del 12 de agosto del 2014 y está conformado por dos títulos. El título primero, denominado Valoración de las Deficiencias, y el título segundo, llamado Valoración del Rol Laboral, Rol Ocupacional y otras áreas ocupacionales. La estructura del título primero, que trata de la valoración de las deficiencias, es la siguiente. Está dividido en 15 capítulos. El primer capítulo trata sobre las deficiencias por alteraciones debidas a neoplasias o cáncer. El segundo capítulo, deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular. Tercer capítulo, deficiencias por trastornos del sistema respiratorio. Cuarto capítulo, deficiencias del sistema digestivo. Quinto capítulo, deficiencias del sistema urinario y reproductor. Sexto capítulo, deficiencias por trastornos de la piel, faneras y daño estético. Capítulo 7, deficiencias por alteraciones del sistema hematológico. Capítulo 8, deficiencias por alteraciones del sistema endocrino. Capítulo 9, deficiencias por alteraciones del sistema auditivo y vestibular. Capítulo 10 trata sobre las deficiencias por alteraciones del olfato, del gusto, de la voz, del habla y de las vías aéreas superiores. El capítulo 11 trata sobre deficiencias por alteraciones del sistema visual. Capítulo 12, deficiencias del sistema nervioso central y periférico. Capítulo 13, deficiencias por trastornos mentales y del comportamiento. Capítulo 14, deficiencias por alteraciones de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores.
Y finalmente el último capítulo, que es el capítulo 15, que trata sobre las deficiencias por alteraciones de la columna vertebral y de la pelvis. El anexo técnico tiene un segundo título, que es el que trata sobre valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. Este título segundo a su vez se divide en 4 capítulos. Un capítulo primero es dedicado a generalidades, es decir, a definiciones o conceptos imprescindibles para el proceso de valoración del rol laboral, rol ocupacional y de otras áreas ocupacionales, que más adelante vamos a ver que la mayor parte de esos conceptos están muy relacionados con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, sí, de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El capítulo segundo trata sobre la clasificación del rol laboral. Capítulo tercero, calificación de otras áreas ocupacionales. Y capítulo cuarto, valoración de los roles ocupacionales. Vamos a ver ahora el concepto del modelo de la ocupación humana. Este modelo describe al ser humano en 3 componentes muy interrelacionados: el componente de volición, el de habituación y el de capacidad de ejecución. Estos 3 aspectos tienen en cuenta los componentes biológico, psíquico y social de las personas y permiten establecer y evaluar la manera como se relacionan las personas en su ambiente. Principio de integralidad. El manual acoge el principio de integralidad como soporte de la metodología que se expondrá en adelante para calificar las deficiencias en la capacidad laboral u ocupacional. La integralidad se refiere al ya mencionado modelo de la ocupación humana. La calificación integral de la invalidez, es decir, del 50 o más de pérdida de la capacidad laboral, procede conforme a lo que está dispuesto en la sentencia C425 de 2005 de la Corte Constitucional y su precedente jurisprudencial, que dispone que las entidades competentes deberán realizar una valoración integral de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, que debe comprender tanto los factores de origen común como los de origen laboral. Hay que tener en cuenta que esta sentencia nos dice que debemos hacer una calificación integral en la cual debemos incluir tanto las patologías o deficiencias que son originadas de origen común como aquellas que son originadas por origen laboral en el proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Principios de ponderación. El Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, para efectos de la calificación, se distribuye porcentualmente de la siguiente manera: un rango de calificación que oscila entre el 0 y un máximo del 100%, correspondiendo al título primero, valoración de las deficiencias, el 50%, y al título segundo, valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, al otro 50%, para un total de un 100%. Esta ponderación obedece al modelo de evaluación usado en el método Basile, propuesto por Juan Félix Basile en 1985 y llamado baremo de incapacidades laborales, baremo de incapacidades indemnizables y normativa para determinar porcentaje de incapacidad. Hablemos ahora de la conocida fórmula de combinación de valores de Baltasar. Para efectos de una apropiada ponderación, el Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, basada en el Decreto 1507 del 12 de agosto del 2014, acogió la fórmula de Baltasar, también conocida como fórmula de combinación de valores, la cual aparece en la primera parte, denominada valoración de las deficiencias. Esta fórmula se utiliza para determinar la deficiencia global en aquellas personas valoradas que presentan más de un daño en varios órganos y sistemas,
y para su aplicación se tienen en cuenta todas las secuelas de la deficiencia y los porcentajes de calificación de esta. El fundamento de la fórmula de combinación de valores de Baltasar se basa en que una primera deficiencia repercute sobre las capacidades funcionales de una persona y da lugar a una capacidad residual específica. En la medida en que aparezcan nuevas deficiencias, estas afectarán progresivamente esa capacidad residual en un porcentaje adicional. Si se suman estos porcentajes, podría llegar un momento en que se supere el 100% de pérdida, lo cual no tendría ningún sentido lógico. Para solucionar este inconveniente, en el Manual Único de Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional se aplica la fórmula de Baltasar o fórmula de combinación de valores. Si se presentan varias deficiencias, se aplica la fórmula de combinación de valores de Baltasar, que nos dice que la deficiencia combinada es igual a A más 100 menos A multiplicado por B y dividido por 100, donde A y B corresponden a las diferentes deficiencias, siendo A la deficiencia de mayor valor y B la de menor valor. En caso de existir más de dos valores para combinar, se deberá seguir el siguiente procedimiento. Primero, ordenar todos los valores de las deficiencias de mayor a menor. Segundo, el valor más alto será A y el siguiente valor será B. Tercero, calcular la combinación de valores según la fórmula. Cuarto, el resultado será el nuevo A, que se combinará con el siguiente valor de la lista, que será el nuevo B. Estos pasos se repetirán tantas veces como valores a combinar surjan. En un comienzo esta fórmula la vamos a aplicar de forma manual en el proceso de calificación, pero más adelante le suministraremos una plantilla en Excel que realiza este cálculo de forma automática, facilitando el proceso. El valor final de la deficiencia o deficiencia total se obtiene multiplicando el valor de la fórmula final de la fórmula de Baltasar por 0,5. Ahora vamos a repasar algunas definiciones relevantes o importantes en la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional que ya tratamos en la clase audiovisual pasada, pero que es importante repasar estos conceptos porque son relevantes, valga la redundancia, para el proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Son los conceptos de deficiencia, factor principal, factor modulador, CAC o carga de adherencia al tratamiento, historial clínico y pruebas objetivas, y mejoría médica máxima o MMM. Factor principal. El factor principal es el factor de mayor importancia y objetividad. Él determina la clase en la tabla de calificación y hay que tener en cuenta que existen tablas que no lo tienen. Factor modulador. Este factor modifica el porcentaje del grado de severidad de una deficiencia dentro de una clase funcional, predeterminada por el factor principal. Cada capítulo y cada tabla determinará cuál es el factor principal y cuál es el factor modulador. En la siguiente clase audiovisual, cuando expliquemos el proceso de calificación en mayor profundidad, se nos aclarará mucho más el significado de estos dos conceptos. Carga de adherencia al tratamiento o CAT.
La carga de adherencia a tratamiento o CAT es el índice que informa sobre el impacto que tienen la medicación, la dieta y los tratamientos indicados, así como los efectos secundarios sobre las actividades de la vida diaria y que por lo tanto generan un grado de deficiencia. La CAC incluye primero los procedimientos terapéuticos necesarios para el manejo del trastorno o patología según la frecuencia y la vía de uso de los medicamentos. Segundo, las modificaciones de la dieta. Tercero, los monitoreos biológicos necesarios para hacer el seguimiento. Y cuarto, la historia de radioterapia. Historial clínico. El historial clínico describe los antecedentes, la evolución y el estado actual de la patología que se está calificando. Incluye los antecedentes pertinentes y los resultados de los diagnósticos referentes a la mejoría médica máxima o MMM, la carga de adherencia al tratamiento o CAT y los diferentes tratamientos de las deficiencias. Hay que tener en cuenta que la CAT o carga de adherencia al tratamiento puede ser un factor principal o también puede actuar como factor modulador, lo cual va a estar definido en cada una de las tablas de calificación. Examen físico. Se define el manual como la evaluación metódica de una persona mediante inspección, palpación, auscultación, percusión y medida de los signos vitales. Pruebas objetivas. Son los resultados objetivos, como los estudios clínicos o los estudios paraclínicos. Puede ser un factor principal o pueden ser un factor modulador, y esto quedará definido en cada una de las tablas de calificación de las deficiencias. Mejoría médica máxima o MMM. Este es un concepto importantísimo, un concepto fundamental, muy relacionado con el proceso de finalización del proceso de rehabilitación y muy relacionado con la determinación de la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. El Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional nos define dicha mejoría médica máxima o MMM como aquel punto en el cual la condición patológica se estabiliza y es poco probable que cambie, ya sea para mejorar o para empeorar en el próximo año, con o sin tratamiento. La mejoría médica máxima incluye los tratamientos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación integral que se encuentren disponibles para las personas y que sean pertinentes según la condición de salud. Rehabilitación integral. La rehabilitación integral la define el manual como el conjunto de acciones realizadas en las que se involucra al usuario como sujeto activo de su propio proceso, con el objetivo de lograr su reubicación, reincorporación, readaptación o reinserción laboral y ocupacional, manteniendo la máxima autonomía e independencia tanto en su capacidad física, mental y vocacional. Tener en cuenta esta parte acá de vocacional para los procesos de reubicación y reconversión laboral, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. O sea que la rehabilitación integral tiene como objetivo lograr que la persona se reintegre en el mejor estado posible en todos los roles de su vida. Sigamos con el estudio de los principios de ponderación. En los capítulos de deficiencia, recordemos que son 15 capítulos, se implementan herramientas de ponderación mediante sumas aritméticas y valor mayor, las cuales se especifican en detalle en cada capítulo del Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. No debe presumirse
que en las calificaciones de origen común la pérdida de la capacidad laboral es del 0%. Se debe realizar la respectiva valoración de la pérdida del porcentaje de la capacidad laboral, así no tenga derechos a prestaciones económicas por pérdida de la capacidad laboral menor al 50%. Vamos ahora a realizar una introducción a la metodología de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y de las deficiencias, concretamente de la pérdida de la calificación de la pérdida de las deficiencias. No todas las tablas tienen todos los criterios antes mencionados, y en algunas se adiciona como un nuevo criterio la carga de adherencia al tratamiento o CAT. De acuerdo a lo recomendado en cada tabla de calificación de las deficiencias, en cada capítulo del manual, algunos de estos criterios actuarán como factor principal o como factores moduladores. Entonces, los 13 elementos de la estructura de la tabla de calificación son: primero, la clase de deficiencia; segundo, el porcentaje de deficiencia; y tercero, los criterios de la deficiencia. Clase de deficiencia. La tabla de calificación más amplia contiene 5 clases funcionales de deficiencia o columnas, según lo aplicable en cada capítulo, y se enumeran de 0 a 4, es decir, clase 0, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. No obstante, hay algunas tablas que tienen menor número de clases funcionales, algunas tienen 3. El segundo elemento de la tabla es el porcentaje de deficiencia. Los valores porcentuales asignados para cada clase de deficiencia van a ir desde 0 hasta el 100%. El tercer elemento de la tabla de calificación de deficiencia son los criterios de deficiencia. Y estos criterios de deficiencia pueden ser el historial clínico, o el examen físico, o los estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas, o podrían ser los antecedentes funcionales o de evaluación. En estos momentos estamos observando un modelo genérico para las tablas de calificación de las deficiencias. Vemos pues que está conformada por los elementos: clase funcional, valoración de la deficiencia, grado de deficiencia y los criterios de deficiencia, que decíamos que los criterios de deficiencia pueden ser el historial clínico, los exámenes físicos o hallazgos físicos, los estudios clínicos o pruebas objetivas. Y vemos que existen unas clases funcionales. Esta tabla tiene 5 clases funcionales, incluimos la clase 0, ¿no? Clase 0, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. El grado de severidad, como se explicaba, puede ir desde 0 hasta 100. Antes de comenzar a explicar cómo se realiza la calificación de las deficiencias, debemos comprender los factores, criterios y estructura de las tablas de calificación del Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. Entonces, habíamos dicho pues que la tabla contiene pues los elementos de clase de deficiencia, rango de deficiencia global y grado de severidad. Esta tabla de calificación más amplia vemos que contiene 5 clases funcionales: la clase 0, la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4. Hay algunas que solamente tienen clase 0, clase 1, clase 2 y clase 3.
según lo que se aplique en cada capítulo. Ahora estamos observando el rango de deficiencia global. Cada clase tiene un rango de deficiencia global expresado en porcentaje de deficiencia global. Son valores porcentuales asignados para cada clase y pueden ir desde 0 hasta 100%. En esta tabla la clase 0 pues tiene un rango de deficiencia global del 0%, la clase 1 un rango de deficiencia que va del 1 al 5%, la clase funcional 2 un rango de deficiencia del 6 al 10%, la clase 11 la clase 3, perdón, un rango de deficiencia que va de 11 a 15, la clase 4 un rango de deficiencia que va de 16 al 20%. Estos valores de los rangos no son estándares, sino que ellos varían de un capítulo a otro y entre tablas también varían. Es decir, la clase 1 no siempre va a ser del 1 al 5%, puede ser del 1 al 20, del 1 al 30, o los valores cambian de acuerdo al capítulo y cambian también de acuerdo a la deficiencia que se esté calificando. Bueno, observemos por ejemplo la tabla 7.4, que es la tabla de criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. En el capítulo correspondiente profundizaremos sobre ella, pero pues vamos a utilizarla como ejemplo. Vemos que esta tabla pues tiene sus clases funcionales, la clase 0, la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4. Y tiene sus grados de deficiencia que van del 15 al 35%, del 40 al 60%, la clase 3 del 65 al 75% y la clase 4 del 80 al 100%. Ahora vamos a profundizar en otro elemento de la tabla, que es el grado de severidad porcentual. El grado de severidad porcentual puede ser de 3 y se le denomina A, B y C, A, B y C, A, B y C para cada clase funcional, o puede ser de 4. Veamos la tabla para criterios de reconocimiento y evaluación de la deficiencia por SIDA. Acá tiene también 3, A, B y C. Existen otras tablas pues que tienen 4 grados, A, B, C, D y E, y tienen asignado un dígito en su parte superior, es decir, al grado de severidad A le corresponde en este caso el 1, al B el 2%, al C el 4%, en la clase 2 al grado de severidad A le corresponde el 5, al B el 7%, al C el 9%, y en la clase 3 A al 10, B el 12 y C el 15%. Cada clase funcional tiene asignado también un valor predeterminado, que será siempre el grado de severidad medio de cada clase funcional. O el valor único o valor entero. Si la clase funcional tiene 5 grados de severidad, como esta, A, B, C, D y E,
el valor predeterminado de dicha clase funcional será C. Si tiene 3 grados de severidad, como en este caso, el valor predeterminado de dicha clase será B. Cada clase funcional contiene los grados de severidad, que pueden ser A, B, C y D, o A, B, C solamente. Pueden en el manual observar, por ejemplo, la tabla 3.4 sobre deficiencias para calificar el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, o la tabla 3.2 criterios para calificar la deficiencia por disfunción pulmonar. Estas tablas tienen 3 grados de severidad A, B y C, o pueden tener 5 grados de severidad A, B, C y D y E. Para ver un ejemplo pueden observar la tabla 9.4 criterios para estimar la deficiencia por enfermedad vestibular, que tiene 5 grados de severidad. Bueno, volvamos a la tabla de SIDA. Vemos acá pues que tiene, repasemos, tiene estas clases funcionales, si incluimos la clase 0 pues tendría 5 clases funcionales, que serían clase funcional 0, clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3, clase funcional 4. El rango de deficiencia global va, en este caso, de 15, en la clase 1 de 15 al 35%. Vemos que tiene 3 grados de severidad A, B y C, y por lo tanto el valor predeterminado central pues de la clase funcional corresponde a B, que en este caso corresponde al 25%. La clase funcional 2 tiene un rango de deficiencia global del 40 al 60% y 3 grados de severidad A, B y C. A, que corresponde a 40%, B a 50%, C a 50%, y un valor central predeterminado que es 50%. La clase funcional 3 tiene un rango de deficiencia que va del 65 al 75% y un grado de porcentaje de grado de severidad que son 3, A, B y C. A, que corresponde al 65%, B al 70%, C al 69%, y el valor predeterminado es B, que corresponde al 70%. Por su parte, la clase funcional 4 tiene un valor de deficiencia, un rango de deficiencia global que va del 80 al 100%, y el porcentaje de grado de severidad tiene 3, A, B y C. A, que corresponde al 80%, B al 90% y C al 100%, siendo el valor predeterminado central del B, que corresponde al 90%. Resumiendo entonces, la tabla de calificación de deficiencia más amplia contiene 5 clases o columnas, que serían A, B, C, D y E, según lo definido en cada capítulo. Vean por ejemplo en su manual la tabla 7.4, criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias por SIDA, que tiene 5 clases funcionales. Clase 0, 1, 2, 3 y 4. La tabla 2.2, deficiencias por enfermedad arterial coronaria, tiene 4 clases, 0, 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, hay algunas tablas que solamente contienen 4 clases funcionales, 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, la tabla 3.4 de deficiencias para calificar síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño.
Una vez conocida la estructura de las tablas de calificación del Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, podemos proceder a explicar cómo se realiza la calificación de las deficiencias utilizando el título primero del Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, expedido por el Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014. Bueno, para efectos de la calificación de los signos y de los síntomas, en los capítulos del título primero, valoración de deficiencia, se tendrán en cuenta la tabla 3 y la tabla 4 del anexo técnico. Así, aquellos signos o síntomas que se presenten hasta un 33% del tiempo, entendiendo el tiempo el día de 24 horas, y teniendo en cuenta que es difícil tener un nivel de exactitud y que es imposible lograrlo clínicamente. Sin embargo, si un síntoma o signo se presenta en el día con una frecuencia inferior al 33%, que correspondería a 8 horas, diremos que se presenta con una frecuencia de nunca u ocasionalmente. Si se presenta entre el 33 y el 66% del tiempo del día de 24 horas, es decir, entre 8 y menos de 16 horas, diríamos que el síntoma se presenta con una frecuencia de frecuente. Pero si el signo o síntoma afecta a la persona durante más tiempo de 16 horas, es decir, durante más del 67% o más del tiempo del día, diremos que catalogaremos a ese signo o síntoma como continuo. Tabla 4. La tabla 4 nos habla sobre la clasificación según el porcentaje de compromiso funcional o anatómico, es decir, qué tanto está comprometida la anatomía o la función de un determinado órgano o sistema o parte del cuerpo. Si la normalidad anatómica o funcional no es mayor del 10%, diremos que es mínimamente normal. Si el compromiso funcional o anatómico está entre el 15 y el 25%, lo clasificaremos como una alteración leve. Cuando el compromiso funcional o anatómico está entre el 26 y el 50%, lo calificaremos como alteración moderada. Si el compromiso funcional o anatómico está entre el 51 y el 75%, la alteración es severa. Y si el compromiso anatómico o funcional es mayor del 75%, diremos que es una alteración también muy severa. Es necesario tener en cuenta que el nivel de exactitud es imposible de lograr. También debemos tener presente que no todas las tablas tienen todos los criterios antes mencionados, y en algunas se adiciona como criterio adicional nuevo la carga de adherencia al tratamiento o CAD, con la cual no contábamos en el anterior decreto 917 de 1999. La carga de adherencia al tratamiento o CAD se debe basar en factores tales como el número y la vía de administración de medicamentos o la necesidad de someterse regularmente a pruebas diagnósticas o procedimientos invasivos si no han sido considerados en las valoraciones preliminares. Carga de adherencia al tratamiento o CAD. Esta carga de adherencia al tratamiento o CAD se evalúa mediante un sistema de puntos que se convierte al porcentaje de la deficiencia. Los puntos se asignan con base en los siguientes criterios. Criterio 1, consumo de medicamentos, dependiendo de la vía de administración y de la frecuencia. Criterio 2, modificaciones en la dieta. Criterio 3, frecuencia de los procedimientos realizados rutinariamente. Y criterio 4, historia de procedimientos quirúrgicos previos o radioterapia.
El puntaje se otorga por la CAD. Se convierte en deficiencia de acuerdo con la tabla 6 del anexo técnico del decreto 1507. En los capítulos donde se usa la CAD, los puntos de la deficiencia deben sumarse aritméticamente a la deficiencia final del capítulo o según se establezca en los respectivos capítulos. Bueno, si los puntos totales de la CAD dan entre 0 y 1, diremos que la deficiencia es del 0%. Puntos totales de 0 a 5, deficiencia del 1%. De 6 a 10 puntos totales, deficiencia del 2%. De 11 a 15 puntos totales, deficiencia del 3%. De 16 a 20 puntos totales, deficiencia del 4%. De 21 a 25 puntos, 5%. De 26 a 30, 6%. De 31 a 35, 7%. De 36 a 40, 8%. De 41 a 45, 9%. Y más de 46 puntos totales nos da una deficiencia del 10%. Debemos seguir los siguientes pasos para determinar los puntos que se van a utilizar en el cálculo de la carga de adherencia al tratamiento ACAD o CAD por consumo de medicamentos. Primero, evaluar la frecuencia de la dosis y la ruta de administración para cada medicamento prescrito y para cada condición que se está calificando. La asignación de puntos se hace para cada medicamento usando la tabla 7 para medicamentos orales, intranasales, oculares y tópicos. La tabla 8 para medicamentos administrados por inhalación y vía rectal. Y la tabla 9 para las vías endovenosa, subcutánea, intradérmica, intramuscular e intracavitaria. Segundo, debemos sumar los puntajes parciales para obtener el total de puntos por medicamentos. Aquí observamos la tabla 7 sobre puntajes para medicamentos administrados por vía oral, intranasal, ocular y tópica. ¿Listo? Si la frecuencia de dosis en el día es menor de 1, se le asignan 0 puntos. Si damos una dosis diaria de 1 a 2 por día, el puntaje será de 0,5. 3 a 4 dosis por día, 1 punto. 5 a 6 dosis por día, 2 puntos. Y más de 6 dosis por día, 3 puntos. La tabla 8, puntaje para medicamentos administrados por inhalación o por vía rectal. Para medicamentos inhalados, menos de un día, 0 puntos. Menos de una dosis, 0 puntos. Una dosis por día, 1 punto. 2 dosis por día, 2 puntos. 3 dosis suministradas por día, 3 puntos. 4 dosis por día, 4 puntos. Para los medicamentos por vía rectal, si no se da ninguna dosis, se le asigna 1 punto. Una dosis por día, 2 puntos. 2 dosis, 4 puntos. 3 dosis por día, 6 puntos. Y 4 dosis por día, 8 puntos. La tabla 9 nos permite asignar los puntos por CAD para la medicación administrada por vía endovenosa, subcutánea, intradérmica, intramuscular e intracavitaria. Si se suministra 1 a 3 veces por semana, 1 punto. 4 a 7 veces por semana, 2 puntos. 2 veces por día, 3 puntos. 3 veces por día, 4 puntos. 4 veces por día, 5 puntos. 5 veces por día, 6 puntos. Si el depósito de medicamentos se hace intracavitario, la asignación de puntos será según la frecuencia de llenado del depósito. Y la tabla acá nos explica en qué consiste. Llenado una vez al mes o más frecuente, 4 puntos. Si lo llenamos 2 a 4 veces al mes, 2 puntos. Y si el llenado es menos frecuente, asignamos 1 punto. Para la medicación suministrada por ruta intravenosa o endovenosa, vamos a asignar 1 punto por tratamiento por día arriba de 25 puntos por mes.
Debemos tener en cuenta, de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional en Colombia, las siguientes advertencias para la asignación de puntos. Primero, que cuando hay combinación de medicamentos, debemos evaluar todos los medicamentos. Por ejemplo, la combinación de diuréticos y antihipertensivos cuenta como 2 medicamentos por los efectos colaterales que tiene cada uno de estos medicamentos. Segundo, los medicamentos que hagan parte de la calificación deben venir siendo administrados por largo plazo para la condición crónica específica de los sistemas orgánicos evaluados. Si la medicación analizada se usa para 2 sistemas, esta se debe contar solo una vez. Para estos casos se asume cada mes como de 28 días y se considera que un medicamento es administrado diariamente cuando debe ser tomado como mínimo 21 días al mes. Los medicamentos prescritos para corregir efectos colaterales y documentados de la medicación usada para el tratamiento de las condiciones del sistema orgánico objeto de calificación también deben ser tenidos en cuenta, a menos que el efecto colateral del medicamento no esté bien documentado respecto de cualquiera de sus acciones farmacológicas conocidas o por el historial médico de la persona. O también a menos que el efecto colateral se evalúe con una calificación alternativa más apropiada para el sistema orgánico en cuestión. El medicamento primario o el usado para contrarrestar el efecto colateral haya sido prescrito por una persona diferente a un médico alópata u homeópata. O también que los medicamentos prescritos según necesidad, entre comillas, se debe usar la frecuencia prescrita por el médico, soportada en la historia clínica al momento de calificar con el Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. Muchas condiciones de salud requieren modificaciones dietarias permanentes. El grado de necesidad varía con cada persona, lo mismo que el grado de cumplimiento de las restricciones. Los puntos de K por modificación de la dieta se otorgan cuando la persona sigue las indicaciones, porque se asume que el cumplimiento de una dieta restringe las actividades de la vida diaria de maneras distintas a otros aspectos evaluados en la historia clínica y por el uso de medicamentos. Entonces, para calificar las deficiencias por modificación de la dieta, vamos a utilizar la tabla 10. Y la modificación en la dieta nos las da en grados. Grado 1, que es cuando la nutrición se da por vía oral con modificaciones de alimentos sólidos o blandos a líquidos en forma permanente, o se realizan modificaciones en la composición de la dieta atendiendo a una enfermedad específica, por ejemplo diabetes o una enfermedad renal, entre otros. En este caso asignaremos 2 puntos. Pero si la modificación de la dieta es grado 2, o sea aquella que se realiza con nutrición enteral a través de sondas nasoentéricas o catéteres de ostomía de forma permanente, asignaremos 5 puntos. Y en el caso de grado 3, es decir, de nutrición parenteral permanente, asignaremos 10 puntos. No todos los procedimientos para el tratamiento de una condición de salud se realizan de forma rutinaria en todas las personas. Por esto las deficiencias varían de acuerdo con las necesidades de cada individuo en particular. La tabla 11 contiene el esquema para la asignación del porcentaje de deficiencia según el procedimiento instaurado e incluye procedimientos como la laparotomía y la radioterapia. Las deficiencias derivadas de procedimientos como la diálisis peritoneal, hemodiálisis y ostomías se califican con los criterios definidos en los capítulos de órganos y sistemas respectivos. Entonces, veamos más en profundidad la tabla 11 sobre puntos de deficiencia por procedimientos instaurados. Para los monitoreos de glucosa, si estos monitoreos se realizan una vez por día, asignaremos 1 punto.
Si el monitoreo de glucosa se realiza 2 veces por día, 2 puntos. Monitoreo de glucosa 3 veces por día, 3 puntos. Monitoreo de glucosa 4 o más veces por día, 4 puntos. En casos de hemoféresis, 4 puntos por episodio por mes. En caso de transfusión mensual, 2 unidades por mes. 2 puntos por unidad por mes. Si requiere laparotomía exploratoria, 2 puntos y solamente lo asignamos una sola vez. Radioterapia asignaremos 2 puntos por parte del cuerpo irradiado. Muchas gracias por la atención prestada. Damos por terminada esta segunda clase audiovisual sobre calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Muchas gracias por su asistencia.